a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. El día de hoy contamos con el técnico en emergencias médicas Roberto Durán Solís. Él es tecnólogo, como les decía, en emergencias médicas, especialista en rescate urbano, miembro del Bomberos de Costa Rica y, aparte de eso, del grupo asesor de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate de Bomberos de Costa Rica. Don Roberto nos estará hablando del rescate en zanjas, técnicas y estrategias aplicadas. A partir de este momento, queda con ustedes el señor Roberto Durán. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están siguiendo este tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional a través de la plataforma Zoom. Quisiera antes agradecer a la organización por la oportunidad que me brinda de estar aquí y bueno, en esta noche conversar y hablar un poquito de un tema que, como decimos aquí en Costa Rica, se las trae, lo cual es el rescate en zanjas. Para presentarme, mi nombre es Roberto Carlos Durán Solís, soy diplomado en emergencias médicas y trabajo en la Cruz Roja Costarricense como paramédico y rescatista, y acá en la institución soy bombero voluntario en la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate. Pues bueno, todos los días nosotros atendemos varios incidentes, hablemos de rescates vehiculares, que es lo más común por la cantidad de vehículos que hay, ¿verdad? Hay mucha incidencia. Tenemos lo que son rescate con cuerdas, rescate en aguas rápidas, generalmente cuando tenemos lo que es la época lluviosa, entonces hay bastante incidencia. Sin embargo, lo que es rescate en estructuras colapsadas, en espacios confinados, y este rescate en particular, el rescate en zanjas, no es tan, no hay tanta incidencia como tal. Entonces, quiero traer a colación este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces, al no ser un rescate que se dé tan frecuentemente, pues lo dejamos de lado y muchas veces hacemos lo que nosotros creamos que es lo correcto y nos falta, creo que bastante capacitación en nuestro país y casi que estoy seguro en el resto de nuestros países latinoamericanos. Entonces, yo quisiera hablar un poco de la importancia de su implementación en los equipos de rescate. ¿Por qué? Porque, bueno, en el mundo todos los días se cavan zanjas para diferentes situaciones, ¿verdad? Como generalmente es para la construcción de tuberías, para el cableado eléctrico, para reemplazar sistemas de alcantarillado que sean un poco antiguos, y casi siempre la causa del tipo de colapso que se dé en una zanja o los accidentes más bien, es por la falta de apuntalamiento y el conocimiento en las personas que se dedican a ese tipo de construcciones. Entonces, como les decía, yo pretendo crear en cada uno de nosotros, rescatistas, y en sus respectivas organizaciones, esa necesidad de tener gente que se dedique a capacitarse y a tener el equipo adecuado para atender este tipo de incidentes. Más o menos se habla que entre un 60 a un 65% de todas las muertes en las zanjas ocurre cuando los primeros respondedores, llámense personas o los miembros de equipos de rescate, llegan a tratar de ayudar a esa persona. Entonces hay tres cosas que nos matan a estas personas. Una es la falta de conocimiento, porque muchas veces actuamos al no conocer del tema, creyendo que haciendo X o Y técnica es la correcta, y nos falta esa parte de capacitación que va de la mano con la falta de entrenamiento.
Y otro punto muy importante, ¿verdad? La compasión por la víctima. Muchas personas mueren, y no solo en el rescate en zanjas, lo podemos ver en el rescate acuático, cuando un familiar se está ahogando, por ejemplo, y yo no tengo la capacidad natatoria para ir a rescatar a ese familiar, y al final termino perdiendo la vida. ¿Y esto por qué? Porque la compasión por la víctima o por un ser querido me llevó a la muerte. Entonces se agregan más víctimas a estos escenarios, y eso pasa mucho en el rescate en zanjas. En nuestro país, estas son estadísticas de nuestro país, aproximadamente de 5 a 10 incidentes se dan al año, producto de algún colapso o algún incidente con respecto a este tema. Muchas personas se lesionan, otras mueren, pero esto está entre los incidentes entre los que se reportan y los que no se reportan. Pero aproximadamente, si ustedes ven, la incidencia es bastante baja, pero nosotros debemos estar preparados para cuando un incidente de estos se nos presenta, poderlo atender de la mejor manera. Hay buenas prácticas que, por ejemplo, en Estados Unidos, la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, ellos tienen todo un procedimiento para poder decir, o más bien para trabajar de una forma segura en este tipo de construcciones. Entonces, ellos, por ejemplo, le hacen una reducción del gradiente a 45 grados para evitar que la zanja se colapse. Se le ponen protecciones, ya sean metálicas o hidráulicas, puede ser con madera también. ¿Para qué? Para evitar el peligro de colapso y corregir esa situación que eventualmente nos puede acarrear un accidente. Este es uno de los incidentes que pasó acá en Costa Rica. Tal vez las personas que conozcan del tema van a sacar sus propias conclusiones de una vez. Tal vez el que no conozca absolutamente nada del tema va a decir que la zanja se ve segura, que estamos actuando de la mejor manera. Y bueno, aquí hay varias instituciones involucradas de primera respuesta ante estos incidentes, y se hace lo mejor que se puede. Pero al finalizar esta pequeña ponencia, ustedes sacarán sus propias conclusiones, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente manejamos adecuadamente este tipo de incidentes? Pues vamos a ir avanzando con esta charla y ustedes se darán cuenta de que muchas veces nos faltan cosas muy básicas por hacer para poder manejar estos incidentes de una forma segura. ¿Por qué fallan los incidentes? ¿Por qué fallan, perdón, los rescates en zanjas? Hay un acrónimo que utilizan mucho los norteamericanos, que es el failure, ¿verdad? Que quiere decir, por ejemplo, en la F, que es la falla o el desconocimiento en la materia. Esto básicamente es uno de los pilares fundamentales de por qué muchas veces la atención de estos incidentes no sale de la mejor manera. En la A no hay una ayuda adicional, principalmente un paciente, principalmente médicamente, por decirlo así, porque estos rescates a veces se llevan mucho tiempo. Rescatar a un paciente que está atrapado por tierra se lleva bastante rato, y las personas que nos ha tocado en algún momento sacar una víctima de estas, hemos visto que hemos durado 2, 3 y hasta 4 horas para poder rescatar a una víctima. Todo esto conlleva a una parte médica que podríamos encontrar ya después de 4 horas, un síndrome de aplastamiento, un síndrome compartimental y otras patologías que nos pueden complicar la extracción de ese paciente. En la I, una inadecuada técnica de rescate. Si no conocemos de la materia, pues probablemente no vamos a tener éxito porque no aplicamos las técnicas correctas. La falla de trabajo en equipo y la experiencia. Aquí es un asunto de que entre las diferentes instituciones de primera respuesta deben de ponerse de acuerdo, hacer un mando unificado y trabajar bajo el sistema comando incidentes para poder organizar bien los recursos y el personal. Se subestiman las necesidades logísticas. Esto no es un tema de ir a la ferretería a comprar una lámina de plywood para ir a rescatar a la víctima. Ya todo esto debería de estar en cada una de nuestras bases, de nuestras estaciones, ya sea un remolque o un vehículo de rescate.
debemos tener ese equipo. Aunque no sale tan frecuentemente un rescate como este, nosotros debemos de estar preparados para cuando nos salga esa emergencia. A veces no se hace la diferencia entre un rescate o una recuperación. Entonces, en un rescate, como decimos aquí, tenemos que ponerle, porque esa víctima hay que rápidamente, a veces quedan atrapados, qué sé yo, del cuello hacia abajo, y nosotros si tenemos aprisionado nuestro tórax, nos va a costar mucho respirar. Entonces, lo que tenemos primeramente que hacer es ir quitando esa tierra, ¿verdad?, que está aprisionando a la víctima para que pueda respirar adecuadamente. Generalmente en una recuperación, alguien que ya tenga muchos metros de tierra encima, es poco probable que esté vivo. Sin embargo, tenemos que tener la consideración que a veces se hacen espacios vitales aislados o bolsas de aire donde la víctima puede permanecer viva por algún tiempo, y es necesario que nosotros también lo consideremos. Y el equipo no adecuado en la E, ¿verdad? Si no tenemos el equipo adecuado, muchas veces no vamos a poder lograr el rescate con éxito. Para el rescate en zanjas, en lo que es la búsqueda y rescate, en este tipo de incidentes hay varias normas que aplican, entre ellas la 1006 y la 1670. Ahí lo que nos dice, hay 3 niveles de servicio. Uno es el nivel de conciencia, ¿verdad?, que es el reconocimiento, la advertencia, en cómo formamos a nuestro personal, cuándo pedir ayuda, cómo y por qué es necesaria esa ayuda. Después tenemos el nivel de operaciones, en el cual se da un rescate inicial, generalmente en una zanja recta, ¿verdad? Aquí no entran las zanjas en intersecciones, como llámese T o L, o las zanjas profundas mayores a 2.4 metros de profundidad. Ya el nivel técnico es un conjunto de habilidades que se deben de tener, porque aquí entra en juego la medición de atmósferas, espacios confinados, rescate vertical o con cuerdas, porque ya son zanjas que son más profundas, hay que apuntalar, y todo esto lleva una serie de técnicas. Entonces, es todo un curso, ¿verdad?, que usted aprende a apuntalar estas zanjas que las zanjas en intersección por lo general son bastante difíciles de apuntalar. Algunas generalidades de las zanjas: bueno, es una excavación estrecha en relación a su longitud. La OSHA estipula que generalmente no es mayor a 15 pies, que son aproximadamente 4.6 metros de ancho, ¿verdad? Y también la OSHA estipula que no es necesario un sistema de protección para zanjas menores de 1.5 metros o que estén en roca estable. Sin embargo, si las personas van a estar trabajando, aunque tenga 1,5 metros de altura la zanja, y van a estar trabajando a nivel de piso, hincados, sí sería conveniente valorar la protección de dicha zanja. Las zanjas que son mayores a 20 pies o 6.1 metros de profundidad deben estar, tener un diseño de protección hecho por un ingeniero. ¿Por qué? Porque ya aquí hay una serie de situaciones que nos podría provocar un colapso, y ya son trabajos más técnicos y más peligrosos como tal. Entonces, aquí en la imagen, que dicho sea de paso, ese cristiano que está por ahí está peligrando su vida. Vemos que la zanja es bastante estrecha o angosta en relación a la excavación, que como vemos ahí es bastante amplia. De hecho, cabe una vagoneta y maquinaria y demás, y todavía hay bastante espacio. Entonces, esa es la diferencia entre una zanja y una excavación. Comprendiendo el suelo, bueno, nosotros tenemos que conocer un poquito, no es que vamos a ser geólogos, pero sí tenemos que saber a qué tipo de suelo nos vamos nosotros a estar enfrentando en la atención de estos incidentes. Entonces, bueno, la clasificación del suelo se basa en varios resultados. Generalmente indica la OSHA, ¿verdad?, que es por una persona competente, que esta persona es capaz de identificar riesgos, peligros y entornos o condiciones que puedan llevar a un peligro como tal. Los tipos de suelo: hay muchos tipos de suelo, pero los que más se mencionan son los siguientes: la roca estable,
¿verdad? Que es un tipo de suelo en donde el material es sumamente sólido, es rocoso y tiene poca probabilidad de que pueda deslizarse. Generalmente las excavaciones se mantienen en pie y no necesitan generalmente un sistema de apuntalamiento. Tenemos el suelo tipo A, que es un suelo lo que llamamos cohesivo, y vamos a poner aquí un ejemplo. Los que han tenido la oportunidad de cuando eran niños jugar con plasticina, eso es algo cohesivo, ¿verdad? Que ustedes sienten que es duro, es rígido, que se amolda, que se sostiene, contrario a la arena, que ustedes agarran un poco de arena y si la sueltan se va a desprender y no va a ser cohesivo. Entonces, esto se mide, es una resistencia no confinada que se mide en toneladas por pie cuadrado, ¿verdad? Y se habla que un suelo tipo A tiene una TSF que se llama, ¿verdad? De más de 1.5 toneladas para colapsar ese suelo. A los ejemplos que tenemos acá es la arcilla, el limo arcilloso, el franco arcilloso y el franco arcilloso arenoso. El suelo tipo B, esta medición es más o menos de 0.5 a 1.5 toneladas y son suelos que son un poquito más granulados, pero siguen siendo todavía cohesivos. Y los suelos tipo C, en estos suelos se incluyen ya lo que son suelos granulares, perdón, que son totalmente tipo arenoso, ¿verdad? Que no se sostienen y en los suelos que fluye agua libremente. Para efectos del rescate, nosotros vamos a tomar todos los suelos como tipo C. Un suelo puede ser tipo A, pero si, por ejemplo, presenta áreas de vibración, de fracturas, ya no lo vamos a considerar como un suelo tipo A, sino que lo vamos a considerar como el suelo más malo, ¿verdad? En este caso el tipo C, y al que debemos de tenerle mayor atención y cuidado, porque esos son los suelos que generan un mayor desprendimiento o riesgo de colapso. Hay varias mediciones que se utilizan para poder verificar el suelo. Entonces está la prueba visual, que yo veo la zanja como tal, veo el material que hay alrededor. Si vemos un material que está como en forma de terrones o grandes pedazos de tierra que están muy unidos, podemos ir pensando que es un suelo que es bastante cohesivo. Pero si vemos que es un suelo que es muy arenoso, que se está colapsando, que se está derrumbando, frecuentemente cuando estamos haciendo esa inspección, ya ahí nos va entrando la espinita, como decimos acá, de que ese suelo tal vez no es tan cohesivo. Hay otras pruebas que no voy a entrar mucho en detalle porque se llevan tiempo explicarlas, pero ahí viendo las imágenes se toman muestras con húmedas y generalmente se hacen unos rollitos, ¿verdad? Y se van por ejemplo, estripando cierta cantidad de pulgadas y si el suelo, si la muestra no se desborona, no se cae, quiere decir que es un suelo cohesivo. Tenemos una que es la que más podemos usar a nivel de campo cuando nosotros no tenemos un penetrómetro, que es un aparatito que se me olvidó decirles acá, que ese mide la resistencia del suelo, ¿verdad? Y nos puede decir qué tipo es. Funciona básicamente parecido a cómo funciona un medidor de presión de un neumático y lo que se hace es que se toma una muestra, se mete hasta la indicación o el indicador que tiene y más o menos nos va a decir qué resistencia tiene ese suelo a la parte de confinada, ¿verdad? Entonces, la prueba del pulgar es una prueba que nosotros podemos hacer en el campo y se estima, ahí podemos estimar la fuerza compresiva no confinada en los suelos cohesivos. Entonces, se dice que es un suelo tipo A cuando nosotros introducimos en esa muestra de tierra, no nos permite introducir totalmente nuestro pulgar, o sea, apenas hacemos una mella. En el suelo tipo B se penetra generalmente la uña, ¿verdad? Y si el suelo es tipo C, probablemente nuestro dedo pulgar va a ir totalmente, va a sobrepasar ese terreno. Entonces, eso es una prueba que ustedes pueden utilizar
para saber ante qué tipo de terreno estarían ustedes expuestos. Pero en rescate, traten siempre de ir pensando que el suelo que vamos a tener es el más malo, el más perturbado. Hay varios elementos físicos en lo que respecta a los suelos, y aquí tiene que ver mucho lo que es la fuerza de gravedad. Si nosotros excavamos una zanja, la dejamos ahí por un periodo de unos 2, 3 meses, probablemente cuando vayamos vamos a ver que o la zanja se derrumbó o está prácticamente llena de tierra. ¿Y eso por qué? Porque como vemos ahí en la imagen, ustedes tienen que la fuerza gravitacional va a ir empujando ese material como hacia el centro de la Tierra y hacia abajo, por efecto físico como tal. Entonces se habla de que un pie cúbico, que son 30 centímetros, aproximadamente un cuadrito de 30 centímetros, pesa aproximadamente, según los cálculos que se han hecho, entre 100 y 125 libras. Un metro cúbico de tierra tiene aproximadamente 35.3 pies cúbicos, y esto nos lleva a que un metro cúbico de tierra, cuando la tierra está seca, pesa aproximadamente 1.330 kilogramos, que ustedes pueden ver que es el peso de un automóvil. Con solo un metro cúbico es prácticamente bastante complicado tener eso encima de nuestro tórax y poder respirar adecuadamente. Ya cuando la tierra se ve expuesta a humedad o está húmeda, se dice que el peso es de 1.8 toneladas o 1.800 kilogramos, y ya cuando está saturada de tierra pesa hasta 2.100 kilos. Entonces, como vemos, es bastante el peso que se le genera a una víctima que esté sepultada. Entonces, anatómicamente hablando, en lo que respecta a la zanja, vamos a ver que tenemos una pila de escombros por ahí, que es producto de la excavación. Tenemos los labios o los bordes que están en la parte superior, y vamos a tomar que 60 centímetros o 2 pies para abajo de donde inicia la excavación, eso se va a conocer como labios o bordes. Tenemos el piso de la zanja, que es ya el tope con el suelo, y después de ahí tenemos el pie, que el pie de la zanja son 2 pies del piso hacia arriba, que igualmente son 60 centímetros. Lo que está entre los labios de la zanja y el pie es lo que vamos a conocer como la pared de la zanja como tal. También tenemos la parte final, que ya es donde la zanja finaliza, ¿verdad? Se llama el final de la zanja. Y hay varios tipos de zanjas que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, las zanjas rectas, que es lo más común, se utiliza mucho para las construcciones, no hay ninguna intersección entre ellas, y generalmente expone el suelo en 2 lados. Después tenemos las trincheras o zanjas en L, que es cuando una excavación en zanja, ¿verdad? Se junta con otra y forman un ángulo de 90 grados aproximadamente, donde se encuentran. Muy comúnmente las vamos a ver en construcciones de edificios o en la construcción de zanjas para servicios esenciales, ¿verdad? Como agua, cableado eléctrico, etcétera. Tenemos las zanjas en T, cuando una zanja se encuentra con otra y forman una T, al igual que la trinchera en X, que generalmente se utiliza cuando las líneas laterales deben separarse en 2 direcciones desde una línea principal. Acá en San José, por ejemplo, hemos visto que llevan varios años haciendo algunas construcciones de reemplazo y también apertura de nuevas líneas para llevar el sistema de alcantarillado a un lugar para que pueda ser purificada esta agua y demás, a una planta de tratamiento como tal. ¿Qué condiciones pueden colapsar una zanja? Bueno, principalmente cuando se le adiciona agua, por ejemplo, por las lluvias, porque se rompe una tubería, el tipo de suelo que vamos a tener. Hay suelos que son perturbados. ¿Y qué es un suelo perturbado? Es un suelo que previamente ya fue excavado, un relleno, por ejemplo, puede ser un ejemplo de esta perturbación, la vibración en el área, la localización de la pila de escombros. ¿Se acuerdan que al inicio, bueno, hace un ratito les dije que cada metro cúbico pesa más o menos el peso de un automóvil? Entonces, eso lo que va a generar es
más peso sobre los labios y va a ser la más propensa a un colapso. El tráfico local, muchas de las zanjas se hacen en carreteras principales donde pasan vehículos pesados, donde hay mucha vibración, y también los rescatadores que están cerca en los bordes o los labios de las zanjas. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Que es lo común hoy, llega a ver con su celular qué está pasando y a grabar la noticia. Entonces, toda esa cantidad de gente lo que agrega es más peso a la zanja como tal. Y condiciones meteorológicas. No es lo mismo estar en invierno que estar en el verano, ¿verdad? En el invierno generalmente vamos a tener el suelo saturado y por ende va a tener mayor peso y mayor probabilidad de colapso en este campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de colapso podemos encontrar? El más común es el fallo de la pila de escombros, que es cuando se coloca demasiado cerca la tierra que se ha excavado y esta cae a la zanja. Tenemos el fallo de los labios de la zanja, que es un riesgo de colapso secundario, es bastante grande y generalmente aquí lo que se deja es como un voladizo hacia afuera. En estos escenarios son difíciles de apuntalar porque tenemos un espacio que tenemos que rellenar. Al final se rellena con bolsas de baja presión, se pueden hacer saquitos con la misma tierra que está excavada para poder hacer ese relleno y poder apuntalar adecuadamente esa zanja. El fallo de rotación, que tiene como una forma de pala, que ustedes lo pueden ver ahí, y es generalmente cuando hay filtraciones de agua en la gradiente y hace ese tipo de colapso. Tenemos el colapso de la pared, que es uno de los más frecuentes. Se dice que cuando una pared colapsa, viaja aproximadamente a unos 80 kilómetros por hora. Entonces, estando uno ahí en una zanja de unos 2,5 metros, le va a ser prácticamente imposible salir. Por eso es la importancia de que estén siempre apuntalados las zanjas. La falla de la puntera, generalmente en la excavación con zanjas vamos a encontrar diferentes tipos de suelo y cuando vamos profundizando más podemos encontrar partes que tengan arena, ¿verdad? Y esa arena, al ser un material un poquito más malo, menos cohesivo, con el peso que tenemos en la parte superior, pues va a generar un colapso. También el agua puede generarnos que se empiece a socavar. No sé si han visto en un río, ¿verdad? Cuando empieza a socavar a las orillas, pasa algo parecido cuando el agua empieza a socavar en las paredes de la zanja. Y después tenemos el colapso en campana, que es cuando generalmente es a ambos lados de la zanja y esto nos genera un colapso en forma de campana, por eso se llama de esa manera. El fallo de cuña, que generalmente lo vamos a tener en las zanjas en intersecciones, llámese una L, una T, una X. Vamos a ir entrando ya propiamente a lo que queremos ver, ¿verdad? Lo que es el rescate y la seguridad en las zanjas. Y aquí es de vital importancia que en todos los casos, en cómo nosotros nos vamos aproximando, lo hagamos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no va a haber un colapso causado por nosotros los rescatistas. Como punto importante, los rescatadores nunca deberían entrar en una zanja sin antes apuntalarla y asegurarla. Como vimos en la imagen que estaba al inicio, muchas veces entramos por compasión por la víctima, porque no tenemos el equipo adecuado y esa víctima tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando a que le caiga el terraplén, pero idealmente si respondemos a estos incidentes como tiene que ser, nosotros tenemos que apuntalar esa zanja y asegurarla antes de poder entrar. Reglas generales de seguridad, bueno, un perímetro, toda la gente que no tiene que estar ahí simplemente la sacamos del lugar. La maquinaria pesada fuera de los bordes, una excavadora puede pesar entre 20 y 30 toneladas y ese es demasiado peso para un terreno que ha sido ya perturbado y nos va a causar probablemente un deslizamiento si no la quitamos. Entonces, si no se ha apagado y no se ha quitado, debemos hacerlo cuando llegamos al lugar del incidente. Vamos a identificar las fuentes de inestabilidad, observando, como vimos al inicio, si la zanja se va derrumbando de a poquitos, si tiene grietas, si hay agua, por ejemplo. Vamos a mantener la pila de escombros y esto es algo muy importante.
debe estar a 60 centímetros del borde. Si no está así, entonces deberíamos de poner personas que vayan corriendo ese material para irle quitando peso a los labios y así ir disminuyendo la posibilidad de colapso. Vamos a identificar lo que es cableado, cañerías, conexiones subterráneas, la medición atmosférica. ¿Por qué? Porque realmente nosotros en los incidentes con zanjas podemos encontrarnos con materiales peligrosos. Muchos trabajadores están trabajando con soldadura dentro de la zanja. Podemos encontrar bolsas de ácido sulfídrico, por ejemplo, y eso nos puede acarrear un problema. A veces hemos visto y nos ha pasado en un entrenamiento que estamos inyectando aire a la zanja, aire fresco se supone de la parte de afuera de la zanja, y no se tuvo el cuidado de poner el extractor o en este caso el ventilador lejos de la planta eléctrica o lejos de la mufla de un camión, y cuando nos damos cuenta estamos introduciendo monóxido de carbono. Gracias a la medición atmosférica que se hizo en un ejercicio de entrenamiento nos dimos cuenta de que eso pasó. Inclusive estábamos en un entrenamiento, pero vean que sí suceden estas cosas. Entonces la medición atmosférica es sumamente importante. Vamos a ventilar o extraer aire según sea necesario. Si solo tenemos bueno, puede ser ventilador o extractor, depende de cómo lo coloquemos, pero si solo uno tenemos, vamos a tratar de inyectarle aire fresco a esa víctima que está, la vamos a poner cerca de su cara, a unos 30 centímetros, para inyectarle ese aire fresco a la víctima. Vamos a inspeccionar la zanja siempre, en todo momento. Debe haber un oficial de seguridad que tiene que estar pendiente de todas las acciones que se estén ejecutando, y si hay algo inseguro, inmediatamente se debe corregir, ¿verdad? O parar la operación. Vamos a prohibir gente que no tiene que estar ahí haciendo nada, pues no se deja entrar simplemente, y vamos a eliminar las vibraciones, ya sea por maquinaria, por flujo vehicular. Entonces, aquí a veces tocará tomar la decisión de cerrar una vía principal, pero va a ser siempre por nuestra seguridad. Los riesgos atmosféricos, que ya hablamos un poquito, ¿verdad? Entonces, generalmente esos son los 4 parámetros que generalmente se van a medir en una zanja, y vamos a hacerlo en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, porque de acuerdo a la densidad de los diferentes materiales peligrosos podemos encontrarlos tanto en la parte superior, media o inferior. No vamos a entrar mucho en detalle como esto, pero ayer don Tony Chacón hablaba un poco, ¿verdad?, de esta parte de la medición de atmosférica. Es por eso que una zanja también se considera un espacio confinado también. Materiales básicos a utilizar. Si nosotros vemos, por ejemplo, un camión de rescate de Estados Unidos, muchas veces quedamos asombrados la cantidad de equipo, de láminas de contrachapado que tienen, equipos hidráulicos, mecánicos, que tienen para apuntalar. Nosotros, nuestra realidad es otra. A veces las instituciones o tienen los apuntaladores o no tienen las láminas de contrachapado, o no tenemos la madera, pero no quiere decir que por eso no podamos hacer el rescate. Entonces hay varios materiales que nosotros, como decía al inicio, no es que pasó el incidente y tengo que ir a la ferretería a comprarlos ya, porque ese no es el hecho. Deberíamos de tenerlos en un remolque, y con materiales tan básicos como estos, por ejemplo, las láminas de madera contrachapada de 18 milímetros, eso es lo mínimo que se recomienda para hacer la estabilización de esa zanja. Ojalá que sea plywood marino, es lo que vamos a tener, y vamos a tener como mínimo 6 paneles. Eso sería lo mínimo que deberíamos de tener en nuestro equipo de rescate. Idealmente deberíamos de tener más por si alguno se quiebra o hay que hacer otro tipo de estabilización en T o en L, que ya se lleva un poquito más de este material. Madera 4x4. En las construcciones generalmente hay apuntaladores como esos que vemos por ahí a su izquierda, que son apuntaladores mecánicos que nos pueden hacer un poquito más fácil esa estabilización del terreno. Tenemos madera de 2x4, de 1x3, tablones largos que ya vamos a ver cuál es el uso, los clavos, motosierras, implementos como que podemos encontrar en la misma construcción, por ejemplo, martillos, serruchos, el balde, la palita, que es muy importante, porque a veces vamos a tener que hacer un trabajo de hormiga, ir sacando a poquitos esa tierra para poder nosotros sacar a esa víctima. El uso de mandarias,
o mazos, le decimos acá en Costa Rica, pero el nombre correcto con el que las personas lo conocen son mandarrias, la cinta métrica para sacar las medidas correspondientes, y esto nos lleva a que nosotros tenemos que tener placas para el rescate en zanjas. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, nos va a realizar o nos va a permitir hacer una corrección en el terreno para poder trabajar de forma segura. Idealmente eso se debería hacer teniendo cilindros neumáticos, hidráulicos o inclusive mecánicos, pero con madera nosotros también podemos hacer un rescate de forma segura. Aquí vemos cómo sería la construcción de esas placas. Bueno, generalmente hay un estándar. Estas láminas de contrachapado vienen en una medida de 18 milímetros, como les decía, que es lo mínimo que nosotros necesitaríamos, en 2.44 metros por 1.22, y se le pone una pieza de madera o un tablón, como decimos por acá, de 5 centímetros por 300 centímetros por 30, y eso lo que nos va a permitir es una mejor manipulación de este tipo de láminas. Hay diferentes formas de hacerla. Nosotros, por ejemplo, la andamos ya prearmada en el camión de rescate, y es en la imagen que tenemos ahí a su derecha de la pantalla, que la andamos de una vez lista para que una vez que ubicamos la víctima, de una vez aseguramos ese primer paso para evitar que le siga cayendo el colapso, por ejemplo, o evitar que se siga colapsando el terreno. Entonces, aquí vemos, generalmente se le deja una saliente a un lado y al otro para poder hacer la manipulación, se le hacen huecos en lo que es los lados para poder hacer esa manipulación y traslado de las láminas al lugar del rescate. ¿Cómo se construyen los puntales? Bueno, hay varias formas. Se puede hacer con cajitas, como está ahí el compañero haciéndolo, cajitas de 30 por 30 centímetros, y se le deja un lado abierto para después ponerle un sistema de acuñado. También tenemos otro sistema que se llama con hélice, que vemos ahí, que son de color rojo, que también permiten un aseguramiento de las zanjas con materiales básicos como lo es la madera. ¿Cómo se ajustan los puntales? Generalmente en uno de los costados lo que vamos a hacer es ponerle un juego de cuñas y ahí vamos a ir ajustando. Recordemos que nosotros lo que queremos es hacer un ajuste y sostener o estabilizar ese terreno. No vamos a querer expandir, ¿verdad?, el terreno o quitar la tierra hacia un lado. Lo que vamos a evitar es que se haga un nuevo colapso. Aquí vemos, por ejemplo, esto es en Chile, la imagen que ustedes ven a la derecha, otra forma de cómo ellos enseñan en su curso de rescate urbano cómo asegurar o hacer con madera una estabilización de la zanja. Y por allá tenemos en la otra imagen el uso de equipo un poquito más novedoso, que son cilindros de aire comprimido, mecánicos o hidráulicos también. Los pasos a seguir en forma general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ven los rescatistas que están por ahí, primero están quitando la pila de escombros 60 centímetros de los bordes, después con láminas de 12 milímetros se cortan a la mitad, más o menos quedan a 60 centímetros y se ponen en todo alrededor de la zanja o del lugar donde yo voy a trabajar. Porque si, por ejemplo, la zanja tiene 80 metros, no es que yo voy a agarrar los 80 metros y voy a ponerle estas láminas alrededor de todas las zanjas, sino en la parte que yo voy a trabajar. En este caso, se ve que es una zanja un poquito pequeña, se colocan alrededor, y esto para hacer una distribución del peso de los rescatistas que van a trabajar en el lugar. Después se ubica la víctima, como ven ahí en la imagen del centro, en la parte superior, se colocan 2 rieles y se va a colocar una primera lámina de contrachapado que va a quedar como hacia el frente de nosotros. Después vamos a poner otra del lado de nosotros y vamos a empezar a estabilizar de arriba hacia abajo. Con madera, ese es el orden: arriba, al medio y abajo. Si tenemos equipo neumático, vamos a empezar al centro, abajo y de último arriba. Y después le vamos a colocar a cada uno de los lados otro apuntalamiento similar o igual para hacer como una caja de protección que ahorita más adelante, bueno, en este caso lo vamos a ver, más o menos así quedaría apuntalada una zanja.
algo importante, tiene que tener un sistema de entrada, en este caso una escalera, y las escaleras deben estar cada 7,5 metros, debe haber una escalera como punto de entrada o acceso o salida a las zanjas. Entonces, más o menos así quedaría un apuntalamiento en una zanja recta, que es en lo que más que todo me enfoqué, porque por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No podemos abordar el otro tipo de rescate. En la imagen que tienen a la derecha, vamos a ver que se puede hacer también poniendo igual 6 láminas y se apuntalan las láminas de los lados, quedándonos el centro más expuesto para poder trabajar de una mejor manera y más cómodos, porque el trabajo en zanjas siempre va a ser complicado y siempre va a ser un poco incómodo. Este es el escenario que nosotros idealmente deberíamos de tener. Vemos por ahí que está MATPEL, la zona roja donde está el incidente, el área operativa, el área de seguridad, con un perímetro como tal, un área de espera con recursos, con más madera, un área de corte, y tenemos la parte del comando de incidentes y la prensa y demás, ¿verdad? No es que esté todo el mundo metido ahí, opinando y demás. El grupo de rescate debe componerse por personas que sean calificadas y sepan lo que están haciendo. Ya para ir concluyendo, hay varios mitos que se dan en el rescate en zanjas. Y bueno, uno de estos es una zanja que parece estable, no requiere apuntalamiento. Yo les hago a ustedes la pregunta. La imagen que vimos al inicio, donde habían por ahí personal con una persona o una víctima más bien, se veía segura esa zanja, correcto, sí se veía bien, pero realmente esa persona estaba atrapada porque hubo un colapso. Entonces, la zanja, aunque parezca estable, no siempre es segura, solo que sea roca estable, ¿verdad? Y la profundidad de esa zanja, ustedes vieron que era bastante profunda, entonces sí requería de un apuntalamiento como tal. Entonces, siempre que vayan a hacer un rescate, apuntalen, gente, porque si no, nos vamos a llevar una sorpresa. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, por lo menos no hemos perdido todavía ningún rescatista, pero yo quiero que se lleven eso para sus casas y para sus lugares de trabajo. El uso de equipo hidráulico para apuntalar. Eso es una pregunta que muchas veces a mí me han hecho y yo les digo lo siguiente: la fuerza que genera un pistón hidráulico es demasiada. Nosotros en las zanjas, cuando estabilizamos, por ejemplo, con puntales neumáticos, se habla que la presión que se ejerce cuando los pistones se expanden, más o menos a la placa o a la lámina de contrachapado, lo que le van a llegar son de 200 a 250 libras como máxima. Lo que va a hacer es sostener que el terreno no se nos venga. En cambio, con equipo hidráulico, yo podría inclusive hasta romper la tabla, inclusive podría expander el terreno, y eso nos podría acarrear otro problema más importante, que sería un nuevo colapso. Entonces, no es recomendable apuntalar con equipo hidráulico para rescate vehicular. Si el equipo hidráulico o apuntaladores hidráulicos están diseñados para apuntalar zanjas, ahí ya ellos tienen vamos a ver, su cantidad de libras de presión que va a soportar sin problema, pero el hidráulico no lo podemos medir en ese instante. El uso de maquinaria pesada para mover tierra durante las labores de rescate, yo les digo, o sea, si esa víctima estaba viva, la vamos a terminar matando, porque igual que el equipo hidráulico no vamos a tener la capacidad de medir la fuerza y podemos desmembrar a esa víctima y salir con una extremidad, o al final podemos hacer más daño que beneficio. Entonces no es recomendable para el trabajo en zanjas. El uso de equipo estructural de bombero en la atención de un rescate en zanjas. Y les voy a poner esta analogía: agarren ustedes su equipo estructural y métanse a una piscina, y cuando salen van a ver que es un equipo que está muy pesado, que es difícil de maniobrar, al igual que la tierra mojada, ¿verdad? Que vamos a tener generalmente un colapso de zanjas. Se colapsó porque había mucha tierra, porque había mucha agua, más bien suelos perturbados,
y todo eso se nos empieza a impregnar en el equipo, lo hace más pesado y en caso de una salida de emergencia, pues nos va a dificultar más esa acción, ¿verdad? Y después, ¿no hace falta usar arnés y línea de vida? Pues sí, todo el personal que va a trabajar en el rescate en zanjas debe ir con un arnés y una línea de vida. Esto nos va a ayudar que, por ejemplo, la persona que está en seguridad va a sacar rápidamente a nuestro compañero si ve una acción insegura y tenemos cómo hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos una línea de vida. Igual, si por desgracia ocurriera un colapso, también nos va a ser más fácil ubicar a nuestro compañero y poderlo rescatar de una mejor o más rápidamente. Entonces, este es un tema muy amplio, no teníamos mucho tiempo, pero eso era lo que les tenía preparado. Sí quería o quiero, ¿verdad?, que se lleven esto para sus casas, para sus lugares de trabajo y que ustedes puedan pensar en que si no tenemos los equipos, vayan pensando y la capacitación también, porque estos incidentes pasan, han pasado y seguirán pasando y nos tocará a nosotros como rescatistas y personal prehospitalario atender estas situaciones. Muchas gracias, fue un placer y un saludo y un abrazo para todas las personas que están siguiendo este congreso. Don Roberto, nos han formulado varias preguntas durante su ponencia, así que nos gustaría que nos ayudara a Claro, con mucho responderlas. gusto. La primera dice, ¿cuál es la diferencia mínima o perimetraje que debo efectuar para evitar las vibraciones como maquinaria y unidades de respuesta y el peso alrededor? Ok, esa es una muy buena pregunta. Se habla de que el equipo, por ejemplo, si nosotros llegamos en una unidad extintora, una unidad de rescate, nosotros deberíamos de estar alejados por lo menos 30 metros. No es que vamos a llegar con la unidad o con el carro y lo vamos a poner ahí a la par de la zanja que se colapsó, sino que debe estar, ojalá que sea mayor a 30 metros de distancia para poder ir eliminando este peso extra que nos podría generar un colapso secundario. ¿Cuál es el equipamiento mínimo requerido para trabajar un incidente en una zanja? Eso va a depender mucho si es una zanja, bueno, acá abordamos más que todo lo que es una zanja recta. Entonces, el equipamiento mínimo serían 6 láminas de placa contrachapado, madera, una motosierra o algún equipo de corte, mazos a mandarrias, podemos usar unas 2 mandarrias para poder hacer los ajustes como tal, y madera sí vamos a ocupar por lo menos unas 10 piezas, por ejemplo, de 4x4, cuñas, que ya todo este equipo debe estar prearmado y andar en las unidades. Y si no, también podemos usar los puntales que generalmente podemos conseguir los donados en una construcción de estas que hacen grandes edificios. Vamos a ver que hay puntales de diferente tamaño, generalmente en zanjas. Los incidentes se dan en zanjas menores al 1,20 m, entre 60 y 1,20 m es lo que vamos a encontrar. Entonces podríamos tener ese equipo básico, clavos, que es importante también para poder hacer las sujeciones adecuadas. ¿Existen técnicas de trabajo con maquinaria pesada para rescate en zanjas? En realidad no las recomiendan por lo que hablamos de situaciones de que se le agrega muchísimo peso, la fuerza hidráulica no es medible y si tenemos una víctima ahí, más bien podríamos ocasionarle más daño. Entonces, lo que se recomienda es trabajar prácticamente con maniobras o formas manuales para evitar causarle más daño a la víctima o a las víctimas que estén por ahí y evitar principalmente más colapsos. El síndrome de aplastamiento, ¿en qué tiempo se empieza a suceder? Ok, eso es un tema interesante. Por ejemplo, después de 1 hora que empiecen, que el cuerpo o generalmente extremidades estén aprisionadas, empiezan a haber cambios importantes en lo que es la estructura muscular.
pero es documentado que después de las 4 horas ya estamos seguros de que vamos a tener un síndrome de aplastamiento como tal, y por eso en ese rescate como tal debe haber personal paramédico o médico reanimando a ese paciente, porque si no, lo que vamos a hacer es sacar a una persona que va a fallecer o va a morir. Hay que reanimarlo antes de sacarlo, al igual que una estructura colapsada, por ejemplo, un terremoto. Eso pasó mucho en el terremoto de 1985 en México, que sacaban las personas y se observaba que hora y media después fallecían, y era por ese síndrome de reperfusión que es llevado a cabo por ese síndrome de aplastamiento, ¿verdad? Por haber estado expuesto tanto tiempo a esa presión sobre nuestro cuerpo o extremidades más que todo. ¿Qué se debe hacer cuando el terreno es mixto, tierra y piedras? Ok, ahí como hablábamos al inicio, lo importante es que nosotros en rescate trabajemos los suelos como tipo C. Entonces debemos de apuntalar siempre para poder hacer un trabajo de rescate seguro, o por lo menos minimizar los riesgos, porque seguro siempre va a ser muy complicado asegurar del todo que no va a pasar nada, pero sí ir disminuyendo esos riesgos. Cuando hay personas aterradas y hay presión de la gente, ¿cómo evitar la visión en túnel e ingresar a la zanja? Eso va muy de la mano y tiene que ver mucho con el aseguramiento de la escena. Ahí tenemos que pedirle, en el caso nuestro, a la fuerza pública hacer un perímetro muy amplio y que únicamente estén los rescatistas, porque esa visión en túnel muchas veces es la que va a cobrar la vida de nuestros rescatistas y el personal que va a atender estas situaciones de emergencia. Una última pregunta, don Roberto. Sí, señor. ¿Qué pasa en el caso de las personas que trabajan en galerías tipo chimeneas, como el caso de la minería? Ok, esa parte es un tema sumamente importante, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto hidroeléctrico con el ICE y generalmente esas excavaciones que son a muy altas profundidades es en un suelo rocoso que generalmente se comporta como una alcantarilla, para entenderlo así. Entonces, a veces es poco difícil que hayan colapsos, sin embargo, no quiere decir que no los haya, porque sí ha pasado, ya que se trabaja de una forma empírica. En los túneles, por ejemplo, cuando se construían aquí en Costa Rica para diferentes proyectos hidroeléctricos, se hacían estudios geológicos y se recubrían en donde el terreno era muy malo, con metal y demás. Pero ese es un tema que se las trae porque la gente, ¿verdad?, que se dedica a esta minería podría eventualmente estar atrapados, y meter material ahí es bastante complicado. Entonces probablemente va a ser bastante difícil poder hacer un apuntalamiento y trabajar de forma segura en esos lugares, aparte del riesgo atmosférico que vamos a encontrar por ahí también. Don Roberto, muchísimas gracias por su aporte, más en este tema que viene en crecimiento, el tipo de atención de estos incidentes en nuestro país, y estoy seguro que en los países de los amigos que nos acompañan en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.